Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo María Alonso, tengo 34 años, y jamás imaginé que la persona que más amaba terminaría convirtiendo mi vida en una pesadilla jurídica. El grito ahogado se quedó atrapado en mi garganta cuando vi a Javier cerrar la puerta con frialdad, como si todo lo que habíamos vivido no significara nada, como si yo no fuera más que una sombra molesta en su camino hacia una nueva vida. La carpeta negra que dejó sobre la mesa aún vibraba con la fuerza del portazo, pero fue su mirada, vacía, indiferente, cruel, la que me heló la sangre. Ese instante, tan cotidiano y absurdo, fue el principio del fin, el momento exacto en que mi mundo se fracturó sin aviso. Mi nombre es María Alonso y, hasta ese día, yo creía que el amor bastaba para sostener una familia. Nunca imaginé que terminaría frente a un juez, defendiendo mi derecho a abrazar a mi hija. Lo que estaba por venir no era un simple divorcio, era una guerra silenciosa disfrazada de proceso legal. Durante 7 años me dediqué por completo a mi hija Lucía, entregándole cada minuto de mis días como si el mundo girara únicamente alrededor de su risa. Dejé mi trabajo en una editorial cuando apenas tenía 1 año, guardé mis sueños en una caja y me convertí en madre a tiempo completo, convencida de que eso era lo correcto. Cada biberón, cada fiebre, cada noche en vela, la viví con una entrega que jamás cuestioné. Pensaba que al cuidar de ella con tanta dedicación estaba construyendo un hogar fuerte, lleno de amor y seguridad. Nunca imaginé que todo ese sacrificio acabaría siendo una trampa tendida con precisión. Creía que mi sacrificio era un acto de entrega, una prueba de amor silenciosa que algún día Lucía comprendería y agradecería, pero lo que no sabía era que estaba escribiendo, sin querer, el guión perfecto para que alguien me acusara de ser una mujer sin ambición ni estabilidad. Fue cuando escuché a Javier decir, con total frialdad, que él había sostenido solo la casa durante años, que entendí que cada decisión tomada por amor sería usada como prueba en mi contra. En su discurso no había ni rastro de admiración, solo reproches fríamente calculados. Mi entrega incondicional fue transformada por él en una supuesta dependencia emocional. Y así, el amor se convirtió en un arma. Javier empezó a cambiar varios meses antes, pero yo no quise verlo. Llegaba tarde, evitaba mirarme a los ojos, se encerraba en su despacho con cualquier excusa y, cuando hablábamos, sus respuestas eran secas, casi automáticas. Pensé que era el estrés del trabajo, la presión de los proyectos, como tantas veces había sucedido antes, y no quise presionar. Me culpaba por sentir que no hacía lo suficiente para animarle, para recuperar su sonrisa. Pero lo que estaba pasando iba mucho más allá del cansancio. Era un plan silencioso, que ya estaba en marcha. Una noche, mientras recogía los platos de la cena, Javier se sentó frente a mí con una expresión dura, vacía, y dijo que necesitaba hablar seriamente. El silencio que siguió pesaba como plomo entre nosotros y me obligó a dejar todo lo que tenía en las manos, porque su tono no era el de una conversación cotidiana. Me senté, confundida, tratando de anticipar lo que vendría, aunque algo en mi interior ya empezaba a quebrarse. Él colocó una carpeta gruesa sobre la mesa, la empujó hacia mí y no dudó ni un segundo. Su mirada no temblaba, como si hubiera ensayado cada palabra. Colocó esa carpeta entre nosotros como si fuera una sentencia, y sin rodeos soltó: quiero el divorcio. No gritó, no discutió, simplemente lo dijo como si estuviera firmando una renuncia, con frialdad quirúrgica. En ese instante, sentí como el mundo se me caía encima, pero antes de que pudiera reaccionar, de decir una sola palabra, él ya se estaba poniendo de pie. Era como si todo estuviera decidido y mi opinión no importara en absoluto. Solo entonces comprendí que aquel documento no era una propuesta, era una declaración de guerra. Y yo, sin saberlo, ya había sido derrotada en su mente. No me dio tiempo a levantar la voz ni a pedir una explicación, porque añadió con la misma frialdad: y voy a pedir la custodia exclusiva de Lucía. La fuerza con la que me aferré al borde de la mesa fue lo único que me impidió venirme abajo en ese instante, mientras mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el resto de sus palabras. Sentí que el aire se me escapaba, como si me ahogara sin agua, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todo en su rostro reflejaba seguridad, determinación,
como si estuviera absolutamente convencido de que podía quitarme a mi hija sin el menor obstáculo. Yo solo podía mirarle, sin entender nada. Sentí como si me arrancaran el alma del pecho, como si cada recuerdo vivido con Lucía se desgarrara de mi piel a la fuerza. Era un dolor que no se podía explicar con palabras, una mezcla de incredulidad, rabia y miedo, todo al mismo tiempo. ¿Cómo podía el hombre que había visto nacer a nuestra hija, el que tantas veces se conmovió con sus primeros pasos, estar ahora dispuesto a separarnos como si fuéramos dos piezas en un tablero? No podía procesar su crueldad, ni entender qué parte de él se había roto tanto para volverse así. Solo sabía que algo sagrado había sido profanado, el vínculo entre una madre y su hija. Al día siguiente, como si la pesadilla no fuera suficiente, recibí una llamada de una mujer con voz seca, profesional, que se identificó como la abogada de Javier. Me citaba a una evaluación psicológica obligatoria, parte del proceso que él ya había puesto en marcha sin siquiera avisarme. Yo no entendía nada, sentía que todo avanzaba a una velocidad inhumana, sin compasión, sin pausa. Pregunté por qué pretendían demostrar, pero la respuesta fue simplemente que debía acudir sin falta. Aquel día, la palabra obligatoria me perforó el estómago. Y comprendí que aquello no era una separación, era una estrategia. No entendía nada, hasta ver la expresión calculada de Javier cuando le pregunté directamente si todo esto era idea suya. Se encogió de hombros como si no fuera asunto suyo, pero sus ojos no mentían, estaba disfrutando. Había una frialdad nueva en él, una manera de mirarme desde arriba, como si ya no fuera su esposa, sino su enemiga. De pronto, todo cobró sentido, la distancia, las excusas, la carpeta. Había estado preparando esta emboscada durante meses. Yo había estado dormida, confiada, creyendo que el amor resistía. Pero Javier ya no era el hombre que conocí. Era otra cosa. Algo mucho más oscuro. Me acusaba de ser una madre negligente y emocionalmente inestable, como si todos los años que había pasado cuidando de Lucía fueran parte de un delirio peligroso. Usó palabras técnicas, frías, cargadas de veneno legal que no entendía del todo, pero que sabía que me estaban arrastrando hacia un lugar sin salida. Lo dijo con naturalidad, con esa seguridad que solo tiene quien ya ha manipulado la verdad hasta convertirla en un arma. Me miraba desde la otra punta de la sala, sin una pizca de remordimiento, mientras yo temblaba intentando mantenerme en pie. Nunca imaginé que me vería obligada a defender mi derecho más básico, el de ser madre. Las palabras me golpearon como una bofetada que me dejó sin aire, y aún recuerdo cómo todo a mi alrededor pareció desdibujarse, como si mi cerebro se negara a aceptar lo que estaba escuchando. Cada acusación era más absurda que la anterior, pero eso no importaba, porque él ya había puesto en duda mi cordura ante los ojos de la justicia. Sentí vergüenza, rabia, y una impotencia tan profunda que apenas podía sostener la mirada frente a la abogada que lo acompañaba. Me estaban despojando de mi reputación como madre, y yo no tenía cómo probar que todo aquello era mentira. Era como gritar en una habitación cerrada. Había preparado fotos manipuladas mostrando a Lucía sola, supuestamente descuidada, como si yo la dejara sin atención o rodeada de desorden. Eran imágenes tomadas desde ángulos específicos, algunas en días puntuales donde la casa estaba revuelta por juegos o alguna enfermedad, pero presentadas como si fueran pruebas constantes de abandono. Las usó como evidencia para reforzar la narrativa de que yo no estaba en condiciones de criarla. Incluso mostraron una foto de Lucía dormida en el sofá con restos de comida en la mesa, como si eso demostrara negligencia. Lo que era un día cualquiera para cualquier madre, él lo convirtió en prueba criminal. También presentó mensajes falsificados que yo nunca envié, textos agresivos, amenazantes, que supuestamente le escribí en medio de episodios de inestabilidad emocional. Me acusó de insultarle, de decirle que usaría a nuestra hija en su contra, de amenazar con desaparecer con ella. Le dije al juez que jamás había escrito nada de eso, pero me miraron con duda, como si ya estuviera marcada por la sospecha. No sabía de qué forma había fabricado esos mensajes, pero estaban impresos, ordenados y sellados como pruebas oficiales. Me estaban construyendo una historia, letra por letra, y yo no tenía forma de borrarla. Para rematar,
presentó un informe psicológico elaborado por una profesional que nunca me evaluó en persona, y que sin embargo firmaba un diagnóstico demoledor: inestabilidad emocional crónica, tendencia al aislamiento, y posible depresión postparto no tratada. Aquel documento, lleno de palabras técnicas, fue leído en voz alta ante el tribunal como si fuera un retrato exacto de mi alma. Nadie preguntó si yo había sido entrevistada, nadie cuestionó su procedencia. El abogado de Javier se limitó a decir que era un peritaje autorizado, y eso bastó para sembrar la duda definitiva. Sentí que me estaban deshumanizando, reduciéndome a un conjunto de síntomas inventados. Su hermana, Verónica Martín, declaró contra mí, sentada en la misma sala donde años antes le había confiado los secretos más íntimos de mi maternidad. Dijo con voz serena y convincente que yo era agresiva, impredecible, que había visto a Lucía asustada más de una vez por mis crisis repentinas. Incluso afirmó que me oyó gritarle a mi hija, que notó signos de manipulación emocional por mi parte. Todo mentira, todo cuidadosamente orquestado. Pero su tono seguro, su apariencia impecable y su apellido igual al de Javier le dieron credibilidad ante la jueza. En ese momento entendí que estaba sola en un campo minado. Era mentira, pero nadie parecía dudar de ellos, ni cuestionar por qué esa mujer, que jamás se interesó por Lucía mientras vivíamos juntos, ahora aparecía como la salvadora de la infancia de mi hija. El fiscal asentía, los asistentes tomaban nota, y yo apenas podía articular palabras sin que mi voz temblara. Cada testimonio de esa audiencia era un clavo más en el ataúd de mi credibilidad. No importaban mis años de dedicación, mis noches en vela, mi renuncia a todo por ser madre. En ese espacio frío de justicia, yo no era una madre, era una acusada. Nunca me había sentido tan humillada en mi vida, ni siquiera cuando pasamos por momentos económicos duros o cuando, embarazada, Javier me gritó por primera vez. Aquella sala, con sus muros grises y miradas indiferentes, me convirtió en una sombra de mí misma. Cada palabra que intentaba defenderme parecía ser usada en mi contra, como si ya no tuviera derecho ni a la dignidad. Me vi reflejada en un espejo roto, donde no reconocía ni mi rostro ni mi voz. Me pregunté si sobreviviría a todo aquello con algo de mí intacto. Pero aún no había tocado fondo. Yo no tenía pruebas, solo la verdad. Y la verdad, por más limpia que sea, no brilla cuando está rodeada de mentiras bien maquilladas. Mi abogado me explicaba que, sin evidencias, los jueces se aferraban a los informes y testimonios más sólidos, aunque fueran falsos. Sentí una desesperación profunda, como si me hubieran arrancado la capacidad de defenderme. Todo lo que tenía eran recuerdos, amor y una hija que era mi vida. Pero eso, en los papeles fríos del tribunal, no parecía valer nada. El juez determinó visitas supervisadas mientras el proceso seguía, como si yo fuera una amenaza latente para mi propia hija, como si necesitaran vigilarme por precaución. Me asignaron días fijos y un lugar neutral, frío, con paredes blancas y cámaras en las esquinas, donde cada gesto era observado, anotado, juzgado. Era un ambiente que no entendía de amor ni de vínculos, solo de protocolos. Acepté todo porque no podía renunciar a verla, aunque fuera bajo condiciones humillantes. Lucía no comprendía nada, pero sus abrazos seguían siendo mi único refugio. Ver a mi hija bajo la mirada de una trabajadora social fue una tortura emocional que no deseo ni a mi peor enemiga. Cada vez que intentaba reír con ella, esa mujer tomaba notas, si lloraba, anotaba más, si callaba, también. Me sentía como un animal en observación, como si cualquier emoción espontánea pudiera ser interpretada como signo de desequilibrio. Lucía me preguntaba por qué esa señora nos acompañaba, y yo me quedaba sin palabras. Tenía que inventar respuestas, protegerla, mientras por dentro me desgarraba. «Mamá, ¿por qué esa señora nos mira todo el tiempo?», me preguntó Lucía con esos ojitos grandes llenos de confusión. Me quedé paralizada unos segundos, tragando el nudo que tenía en la garganta, buscando una mentira piadosa que no rompiera su inocencia. Le dije que era parte del juego del lugar, que estaba allí para ver lo bien que nos llevábamos. Ella sonrió, confiando en mi palabra, sin saber que detrás de aquella sonrisa había una batalla que yo ya estaba perdiendo. Me dolía mentirle,
pero más me dolía la verdad. Tuve que sonreír, aunque por dentro me estuviera rompiendo, porque ella merecía alegría aunque yo solo tuviera ruinas. Me esforzaba porque cada minuto con ella fuera dulce, cálido, una burbuja donde no entraran ni jueces ni informes. Pero la tensión era constante, una cuerda invisible que me apretaba el pecho. Al salir de cada visita, lloraba en silencio en el baño del centro, mordiéndome las manos para no hacer ruido. No podía permitirme quebrarme delante de Lucía, ni siquiera por un segundo. Javier se mostraba como el padre perfecto y preocupado, llegaba siempre con una sonrisa, con regalos, con frases ensayadas. Saludaba a todos con amabilidad, ofrecía datos, se mostraba colaborador, como si estuviera cumpliendo una misión noble. Yo lo observaba desde lejos, sintiendo náuseas al ver cómo se había transformado en actor de su propio guión. Lucía no notaba la diferencia, todavía creía que papá y mamá eran versiones distintas del mismo amor. Pero yo sabía que él no venía por ella, venía a ganar. Yo era tratada como si fuera una criminal, una mujer inestable que debía ser vigilada, medida, evaluada. Nadie me miraba como madre, solo como una sospechosa. Cada palabra que decía se convertía en parte de un informe, y cada gesto mío era desmenuzado en una sala donde nunca estaba presente. Mi dignidad se fue deshaciendo poco a poco, con cada firma, con cada protocolo cumplido. Solo me mantenía en pie por Lucía. Ella era el único hilo que me unía a la vida. Cada noche lloraba en silencio para no preocupar a mi hija, tapándome la boca con la almohada para que no escuchara mis sollozos. La casa se había vuelto fría, silenciosa, un reflejo de mi estado interior. Dormía poco, comía apenas, y aún así intentaba preparar su desayuno con una sonrisa al día siguiente. No podía permitirme el lujo de hundirme, aunque el mundo me estuviera aplastando. Porque una madre no se rinde, aunque la arrastren. Mi abogado, Álvaro Peña, me decía que sin pruebas sería una lucha difícil, pero que aún había espacio para resistir. Era joven, metódico, y aunque a veces sentía que su mirada también se llenaba de dudas, nunca me dejó sola. Me insistía en mantener la calma, en no cometer errores que pudieran jugar en nuestra contra. Pero cada vez que decía, si encontramos algo, yo sentía que ese sí era una daga. No teníamos pruebas, solo heridas. Una tarde, vi a Verónica salir de la casa de Javier a escondidas, mirando a los lados antes de subir a su coche. Me escondí tras un árbol, con el corazón en la garganta, y en ese momento todo encajó. No era solo complicidad familiar, estaban juntos, conspirando desde el principio, cada palabra, cada documento, cada mentira. Sentí una mezcla de asco, rabia y vértigo. Ya no era solo una batalla legal. Era una traición completa. A partir de entonces, cada día se convirtió en un tormento constante, un bucle interminable de abogados, informes, evaluaciones y fingimientos que me iban desgastando el alma. No había descanso, ni siquiera en los momentos más cotidianos, porque siempre había algo nuevo que debía justificar, responder o temer. Vivía con el teléfono en la mano, esperando la próxima emboscada legal, el siguiente movimiento de esa guerra silenciosa. El rostro de Javier se me aparecía incluso en sueños, como una sombra que no me soltaba. Y Lucía, sin saberlo, era el botín de todo ese infierno. Fui sometida a múltiples evaluaciones humillantes, una detrás de otra, como si necesitaran confirmar una y otra vez que yo no estaba rota. Psicólogos, trabajadores sociales, entrevistas grabadas, formularios interminables, todo para analizar mi comportamiento al milímetro. Me hacían preguntas invasivas, me obligaban a revivir traumas que no tenían relación alguna con la crianza de mi hija. A veces lloraba en medio de las sesiones y me arrepentía al instante, porque cualquier emoción podía ser vista como inestabilidad. Tenía que demostrar que era humana, pero no demasiado. Cada informe contenía distorsiones, exageraciones o falsedades evidentes, pero dichas con tanta autoridad que era casi imposible refutarlas sin pruebas. Decían que mi tristeza era señal de descontrol, que mi ansiedad era incapacidad para criar, que mi silencio era manipulación emocional. Intenté explicarme, pero los profesionales parecían más interesados en confirmar teorías que en escuchar mi verdad.
Me sentía en una jaula sin salida, atrapada entre tecnicismos y prejuicios. Era desesperante ver cómo la mentira tomaba forma de evaluación objetiva. Lucía empezó a notar mi tristeza, aunque yo intentara ocultarla con todas mis fuerzas. Me abrazaba más fuerte, me miraba con esos ojos que siempre sabían leerme el alma, y me decía sin palabras que estaba ahí. Una noche no quiso dormirse sola y se quedó a mi lado, acurrucada como cuando era bebé, preguntando si yo estaba enferma o si algo me dolía. Le respondí que todo estaba bien, pero ella no me creyó. Su instinto era más fuerte que cualquier máscara. Sabía que su madre estaba luchando contra algo enorme. Una noche, se acurrucó a mi lado y dijo: «Mamá, yo sé que eres buena», con esa voz pequeña y valiente que me hizo romper por dentro. La abracé tan fuerte como pude, y por primera vez en semanas, sentí que algo dentro de mí volvía a latir. Fue como si su amor tuviera el poder de recomponer las piezas rotas, aunque fuera por un instante. Dormimos juntas, en silencio, respirando al mismo ritmo, como si en ese abrazo encontráramos un refugio fuera del mundo. Esa noche, dormí sin sollozos. La audiencia final fue fijada para 3 semanas después, y ese anuncio me cayó como una cuenta regresiva hacia el abismo o la salvación. Álvaro me explicó que debíamos prepararnos para todo, que podía ir muy mal o muy bien, dependiendo de lo que lográramos presentar. Yo sabía que no había más cartas bajo la manga, pero me negaba a rendirme. Esas 3 semanas fueron una mezcla insoportable de miedo, rabia y una esperanza que se apagaba y encendía cada día. Contaba las horas abrazada a Lucía por las noches, como si ese calor pudiera protegernos. Fueron 21 días de agonía, miedo e incertidumbre, donde cada mañana era una batalla para salir de la cama y cada noche una lucha para no rendirme. Llevaba el alma desgarrada, pero seguía fingiendo calma por mi hija, preparando su uniforme, ayudándola con los deberes, dándole besos en la frente. Vivíamos en una rutina que tenía aroma de despedida, como si en el fondo temiera perderla de forma definitiva. Todo parecía avanzar hacia un final inevitable. Pero aún no sabía que Lucía llevaba su propia verdad en silencio. El día del juicio, Javier llegó con una seguridad arrogante, como si ya supiera el resultado de antemano. Vestido impecablemente, con su abogado al lado, saludaba con cortesía calculada a todos en la sala, como quien domina el escenario. Verónica caminaba detrás de él como una sombra segura de su papel, sin pestañear, sin una pizca de remordimiento. Yo me senté en mi rincón, con el corazón en un puño, apenas pudiendo pasar las páginas de mis documentos. Pero había algo distinto en los ojos de mi hija. Verónica tenía una sonrisa de victoria que me revolvió el estómago, como si todo estuviera ya firmado, sellado, ganado. Su mirada se paseó por la sala con altivez, se sentó erguida, cruzó las piernas y me dirigió una media sonrisa, como si me estuviera diciendo: «Ya has perdido». Sentí náuseas, pero me obligué a no bajar la cabeza. Esa mujer había traicionado no solo a mí, sino también a su propia sobrina. Y aún así, se atrevía a mirarme con superioridad. Era el rostro mismo de la mentira. La jueza, magistrada Carmen Hidalgo, parecía inclinada a creerles desde el primer minuto, con el ceño fruncido y los ojos clavados en mí como si ya hubiese dictado sentencia en silencio. No importaba que yo respondiera con claridad o que hablara desde el corazón, sus anotaciones eran breves, frías, distantes. Javier hablaba con seguridad, Verónica con firmeza, y todo en esa sala se movía como una coreografía ya ensayada. Álvaro me daba discretos toques en el brazo para mantenerme firme, pero yo sentía que me estaba desvaneciendo por dentro. Estaba perdiendo a Lucía ante mis propios ojos. Yo temblaba tanto que apenas podía pasar las páginas de mis documentos, las manos me sudaban y el papel se me resbalaba entre los dedos. Tenía preparada una declaración, pero no podía concentrarme en las palabras, porque el miedo ocupaba todo mi cuerpo. La jueza me pidió que me calmara, sin compasión, como si mi nerviosismo fuera una molestia más del proceso. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo, y cuando los abrí vi a Lucía sentada al fondo, con las piernas colgando de la silla. Fue entonces cuando algo insólito ocurrió. Entonces Lucía, sentada a mi lado, levantó su manita con timidez,
pero con una determinación que me dejó helada. La jueza la miró, sorprendida, y le preguntó si quería decir algo. Yo intenté detenerla con la mirada, no sabía qué iba a pasar, no quería que se viera envuelta en todo aquello. Pero Lucía ya había tomado su decisión, con esa valentía silenciosa que siempre la había caracterizado. Lo que ocurrió después cambió todo. Señora jueza, ¿puedo enseñarle algo que mamá no sabe?, preguntó Lucía con voz suave pero firme, haciendo que toda la sala quedara paralizada. Nadie dijo nada, ni siquiera Javier, que se tensó de inmediato al oír esas palabras. Yo sentí que el mundo se detenía, que el aire se había congelado, incapaz de moverme ni un milímetro. La jueza entrecerró los ojos, claramente intrigada, y tras unos segundos de duda, asintió con la cabeza. Fue el instante exacto en que todo el juicio dio un giro inesperado. La sala quedó completamente en silencio, como si nadie supiera cómo reaccionar ante una niña que, con apenas 7 años, estaba a punto de desmontar una mentira construida con precisión adulta. Nadie se atrevía a interrumpirla, y yo apenas podía respirar. Lucía se bajó de su silla, caminó hasta su mochila escolar, y sacó de ella su pequeña tablet rosa. Se acercó a la jueza con pasos firmes, y la sostuvo con ambas manos. Luego, pulsó el botón de reproducción. En la pantalla, Javier aparecía hablando con Verónica en el salón de su casa, riéndose con una complicidad que me revolvió el estómago. No había duda, era su voz, su rostro, su casa, todo innegable. El vídeo estaba claramente grabado desde una rendija, quizás por accidente, quizás por intuición de una niña que lo había visto todo sin decir nada. Mi hija había guardado ese secreto en silencio, sin entender del todo su magnitud, pero sabiendo que un día podría necesitarlo. Ese día había llegado. ¿Crees que colará todo esto?, preguntaba él, riéndose con una seguridad cruel, como quien no teme consecuencias. Su voz era clara, su rostro estaba relajado, no había en él rastro de culpa. Yo me tapé la boca sin darme cuenta, mientras las lágrimas comenzaban a correr sin control. Verónica, fuera de foco, respondía con esa voz arrogante que me perseguía en pesadillas, claro. Las fotos manipuladas están perfectas y la psicóloga aceptó el dinero. La sala entera contuvo la respiración. Sentí cómo se me helaba la sangre al escuchar esa frase, porque no era solo una confirmación, era una confesión descarada, directa, imposible de refutar. Me giré hacia Javier y su rostro había perdido toda expresión, como si no supiera en qué mundo estaba. Verónica bajó la mirada por primera vez, sin saber qué hacer, con las mejillas encendidas. Lucía seguía de pie, sin soltar la tablet, como si supiera que acababa de romper algo muy grande. La jueza no decía nada, pero su mirada ya no era la misma. En el vídeo detallaban todo el plan: pruebas falsas, informe comprado, manipulación de imágenes, pagos a terceros. Cada palabra que salía de esa grabación era un puñal para ellos y un bálsamo para mí. El peso de la injusticia que había llevado durante meses comenzaba a quebrarse con cada segundo de reproducción. Ya no era mi palabra contra la de ellos. Era su propia voz la que los condenaba. Y todo gracias a una niña que había sabido guardar el momento justo. Que aprenda por haberlo dejado todo por la niña, es su castigo, dijo Verónica con desprecio, como si criar a mi hija hubiera sido un error imperdonable. Aquellas palabras, cargadas de crueldad y resentimiento, retumbaron en la sala como un eco insoportable. La jueza frunció el ceño con fuerza, su rostro endurecido por la incredulidad, como si acabara de ver el rostro verdadero de la mentira. Yo no podía dejar de mirar a Lucía, que seguía allí de pie, pequeña pero inmensa, con una serenidad que me partía el alma. Todo lo que había callado, lo había guardado para este momento. La jueza abrió los ojos, completamente impactada, y su reacción fue inmediata. Ordenó detener el vídeo de inmediato, con un golpe seco del mazo. Se giró hacia el secretario del tribunal y le indicó que se archivara la grabación como prueba principal, con prioridad absoluta. Luego alzó la voz con una firmeza que no le había escuchado antes, exigiendo silencio en toda la sala. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera Javier, que parecía una estatua de hielo. La autoridad de la jueza se sentía en el aire,
como un cambio repentino de clima. Exigió silencio absoluto en la sala, y esa orden resonó con una gravedad que hizo temblar a todos. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Me giré lentamente y vi cómo el abogado de Javier tragaba saliva con dificultad, revisando papeles como si buscara una salida que ya no existía. Verónica apretaba los labios, completamente rígida, como si el aire hubiese desaparecido. Por primera vez, yo no era la que temblaba. Ellos habían perdido el control. Acto seguido, ordenó una investigación urgente e independiente, fuera del entorno de peritos contratados por las partes. Quería verificar la autenticidad del vídeo, rastrear a la psicóloga mencionada y cruzar todas las pruebas presentadas hasta ese momento. Su voz no admitía dudas ni demoras, había sido engañada, y no iba a permitir que la justicia sirviera de instrumento para un abuso semejante. Lucía volvió a sentarse a mi lado, tomándome la mano en silencio. Yo no podía dejar de mirarla, como si acabara de ver nacer a una heroína. El abogado de Javier empezó a sudar frío, consciente de que estaba atrapado en una red de su propia construcción. Intentó intervenir, balbuceando que el vídeo podía estar manipulado, que debía ser analizado con cuidado, pero su voz ya no tenía peso. La jueza lo interrumpió con dureza, recordándole que estaba bajo juramento y que cualquier intento de desviar la atención sería considerado obstrucción. Álvaro, por primera vez en todo el proceso, sonrió levemente. Yo sentí que el aire volvía poco a poco a mis pulmones. Javier intentó justificarse, pero la jueza le ordenó callar con una autoridad implacable que lo dejó sin reacción. Le dijo que ya no era el momento de explicaciones, sino de responder ante los hechos, y que su conducta durante el proceso sería evaluada con lupa. Vi cómo su fachada se resquebrajaba, cómo esa seguridad arrogante se transformaba en un pánico silencioso. Ya no era el hombre que controlaba todo desde las sombras. Ahora era solo un padre acusado de manipular a la justicia para castigar a la madre de su hija. Días después, toda la farsa quedó al descubierto. El informe psicológico fue declarado inválido, la supuesta profesional no estaba registrada como perito oficial y había recibido una transferencia directa de una cuenta vinculada a Javier. Las fotos resultaron ser manipulaciones digitales hechas con aplicaciones de edición, y los mensajes falsificados provenían de un número no registrado en mi nombre. Todo el entramado, detallado en el vídeo de Lucía, fue confirmado punto por punto. Por fin, la verdad brillaba con luz propia. Las pruebas falsas fueron demostradas, el informe comprado confirmado, y la integridad del juicio restaurada con una contundencia que nadie podía ignorar. Verónica fue llamada a declarar de nuevo, esta vez como investigada, y su tono cambió por completo, ya no había arrogancia, solo miedo. Javier se enfrentaba a posibles cargos por fraude procesal, y su reputación, cuidadosamente construida, se derrumbaba en público. Yo, en cambio, recuperaba algo que me habían arrebatado durante meses, mi voz. Y con ella, mi dignidad. La verdad, finalmente, venció al peso de las mentiras, y la jueza dictó sentencia con una claridad que me hizo temblar, pero esta vez de alivio. Reconoció la manipulación sistemática, anuló las restricciones impuestas sobre mí y me devolvió la custodia integral de Lucía sin condiciones. Su voz, firme y directa, cerró un capítulo de horror con una sola frase: esta madre fue víctima de una estrategia cruel e injusta. La justicia ha hablado. Y en ese instante, sentí que el alma regresaba a mi cuerpo. La custodia integral de Lucía pasó a ser mía, y cuando escuché esas palabras sentí que por fin el mundo dejaba de aplastarme. No fue una victoria ruidosa ni celebrada con gritos, fue una liberación silenciosa, profunda, como si me arrancaran una cadena del alma. Lucía me miró desde su silla y sonrió con esa inocencia que lo había sostenido todo sin saberlo. Yo solo pude asentir, con lágrimas que no necesitaban permiso para salir. Aquello no era solo justicia, era la reparación de un lazo que jamás debió romperse. Javier perdió el derecho de visita hasta nueva orden, y esa decisión fue tan necesaria como dolorosa. No por él, sino por lo que Lucía tendría que procesar con el tiempo, cuando entendiera quién había intentado separar a su madre de ella.
El tribunal exigió que se sometiera a evaluación psiquiátrica antes de cualquier intento de apelación. Nadie lo consoló al salir, nadie lo esperó, nadie lo defendió. Había cruzado una línea que ni el mejor abogado podía justificar. Verónica sería investigada por falso testimonio y fraude procesal, y cuando la sacaron escoltada del juzgado, ya no quedaba rastro de su soberbia. Se cubría el rostro con las manos, murmurando excusas que nadie escuchaba. Había perdido más que credibilidad, había traicionado a su propia familia por ambición, por envidia, por un odio que nunca entendí del todo. Su caída no me alegró, pero me dio paz. La verdad siempre encuentra el modo de imponerse, aunque llegue tarde. Al salir del juzgado, Lucía me apretó la mano con fuerza, como si aún necesitara confirmar que no volverían a separarnos. Caminamos sin decir nada al principio, las dos en silencio, dejando atrás ese edificio donde casi me arrebatan la vida. Pero en ese silencio había algo nuevo, tranquilidad. Por primera vez en meses, el cielo no parecía tan gris, y el aire ya no pesaba sobre mis hombros. Habíamos sobrevivido juntas. Te dije que iba a ayudarte, mamá, murmuró con orgullo mientras subíamos al coche, y yo sentí que mi corazón se rompía de amor. Acaricié su cabello en silencio, preguntándome cuántas cosas había comprendido sola, cuánto había soportado sin entender del todo. Lucía no solo había sido valiente, había sido el ángel guardián de esta historia. Yo había intentado protegerla de todo, sin saber que ella también me estaba protegiendo a mí. Esa niña me había salvado. Mis lágrimas cayeron, pero esta vez eran lágrimas de libertad, de alivio, de una emoción tan pura que dolía. No había odio en mí, ni deseo de venganza, solo una gratitud profunda por haber llegado viva al otro lado. Pensé en todas las madres que son silenciadas, desacreditadas, despojadas, y deseé con toda mi alma que también encontraran su justicia. Porque la maternidad no es perfecta, pero nunca debería ser criminalizada. Y mi hija era la prueba viva de que el amor verdadero resiste todo. Reemprendimos nuestra vida juntas, con pasos pequeños pero firmes, reconstruyendo desde lo simple, desayunos compartidos, cuentos antes de dormir, risas sin miedo. Me costaba relajarme al principio, como si algo malo pudiera volver en cualquier momento, pero cada gesto de Lucía era un bálsamo. Ella volvía a ser niña, y yo volvía a ser madre, sin supervisiones, sin informes, sin relojes que marcaran el fin de cada encuentro. Estábamos, por fin, en paz. Y hoy sé que la verdadera heroína de nuestra historia fue mi hija, mi pequeña Lucía, que salvó todo con un solo vídeo, sin saber el poder que llevaba en las manos. Su inocencia fue más fuerte que la estrategia más perversa, su amor más firme que cualquier tribunal. Yo solo sobreviví porque ella me sostuvo en los días más oscuros. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Y por eso, esta historia no es una tragedia, es una victoria escrita desde el corazón. Con el tiempo, aprendí a no mirar atrás con rabia, sino con la certeza de que cada herida dejó una lección y cada golpe me hizo más fuerte. La justicia no me devolvió el pasado, pero me permitió escribir un futuro diferente, uno donde Lucía pudiera crecer sin miedo y yo pudiera mirarme al espejo sin culpa. Recuperar mi vida no fue fácil, pero lo hice paso a paso, sin prisa, sin pausa. Hoy valoro hasta el silencio, porque ya no tiene amenazas escondidas. Solo paz. Lucía a veces pregunta si su padre nos quiso alguna vez, y yo, sin mentirle ni cargar su corazón, le digo que hay personas que aman mal, y que eso también duele. Ella asiente con sabiduría precoz y vuelve a sus dibujos, a sus mundos llenos de color, donde ninguna jueza vigila y ningún informe separa. Le he prometido que la verdad siempre será su escudo, que su voz siempre tendrá valor. Porque su valentía me salvó. Y mi deber es recordárselo cada día. Volver al trabajo, a mis proyectos, a mí misma, fue como reaprender a respirar. La mujer que soy ahora no es la misma que se perdió entre informes falsos y acusaciones injustas. Soy más firme, más libre, menos ingenua. Ya no entrego mi confianza sin ver quién la sostiene. Pero tampoco he cerrado mi corazón. Porque si algo me enseñó todo esto, es que incluso en el dolor más profundo, puede nacer algo hermoso.
A veces, cuando Lucía duerme abrazada a mí, la observo en silencio y le agradezco, sin que lo sepa, por haberme dado razones para seguir. No entiende aún lo que hizo, ni cuánto peso cargó con sus manitas pequeñas. Pero yo nunca lo olvidaré. Su ternura rompió una red de mentiras. Y su amor, tan puro, fue la luz que me guió fuera del túnel. Esta es mi historia, pero también podría ser la de muchas otras mujeres que fueron silenciadas, despojadas, reducidas a informes. A todas ellas les digo, no están solas. La verdad puede tardar, pero llega. Y cuando llega, no pide permiso. Como Lucía, entra con pasos firmes, ojos limpios y una tablet en las manos, lista para mostrarle al mundo lo que nadie quiso ver.